Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Asprilla Berrío y este es el video exposición sobre el ejercicio de física mecánica. Muchas gracias. Espero les guste. Este es el video exposición resolviendo el siguiente problema de velocidad instantánea, donde hallaremos las gráficas de posición, velocidad y aceleración mediante las ecuaciones y sus derivadas. El problema dice así: el camión Kamaz del Rally Dakar con 1050 HP de potencia y 4000 newtons de torque se encuentra estacionado a 50 metros de la largada del Dakar, Perú, Bolivia, Argentina, en su edición 2016. Para probar el motor, el camión arranca con una aceleración constante de 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. Calcular. Numeral A. ¿Cuál es la ecuación de posición en función del tiempo del camión? Numeral B. ¿Cuánto tiempo se demora el Kamaz en acelerar de 0 km por hora a 100 km por hora? Numeral C. ¿Qué distancia ha recorrido el camión en ese tiempo? Procederemos a resolverlo. Para entender mejor el problema, realicé el siguiente gráfico. Tomamos la largada como nuestro punto cero. El problema nos dice que el camión está estacionado a 50 metros de la largada. Empieza a acelerar con una aceleración constante de 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y nos dicen cuál es su ecuación de posición respecto al tiempo, cuánto se demora en acelerar de 0 km sobre hora a 100 km sobre hora y qué distancia recorrió en ese tiempo. Después de realizar el gráfico del problema, sacamos los datos que tenemos. Primero, sabemos la posición inicial, que es 50 metros. Sabemos la aceleración que es constante, que es igual a 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos la velocidad inicial. Como el camión ya avanzó, está estacionado, nos dice el problema, entonces su velocidad inicial es 0 y su velocidad final es de 100 km sobre hora. ¿Qué debemos de resolver? Debemos de encontrar su ecuación de posición con respecto al tiempo, el tiempo en que se demoró en recorrer esos 100 km sobre hora y cuál es su posición después de ese tiempo de haber recorrido los 100 km sobre hora. Para tener en cuenta, al resolver el numeral A, debemos saber la ecuación que nos define la posición con respecto al tiempo en cinemática, que es la posición inicial más la velocidad inicial por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya tenemos claro todos nuestros datos que nos dio el problema y los reemplazamos en nuestra ecuación de posición. La posición inicial sabemos que es 50 metros más la velocidad inicial, que es 0 metros, por el tiempo más un medio por la aceleración, que es 2,78 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Resolvemos nuestras sumas y nuestras multiplicaciones y su ecuación de posición es 50 metros más 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y así está listo nuestro numeral A. Para nuestro numeral B debemos hallar nuestra siguiente ecuación de cinemática, que es la de velocidad. Esta la hallamos derivando nuestra ecuación de posición con respecto al tiempo. Para ello debemos de tener en cuenta varias cosas, que nuestra X es nuestra variable dependiente y nuestra T es nuestra variable independiente. Empezamos a derivar. Entonces, x de t no ya será la posición, sino que será velocidad t es igual a 50 metros, que es constante porque no tiene nuestra variable t, entonces sería 0, más 1,34 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Esta derivamos. ¿Cómo se deriva? Bajamos el 2 a multiplicar
y le restamos 1 al exponente. Entonces nos queda 0 más 2 por 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por t. Así hallamos nuestra ecuación de velocidad. Después de haber obtenido nuestra ecuación de velocidad, debemos de hallar el tiempo, pero primero debemos hacer la siguiente conversión. Según el numeral B, nos dicen que su última velocidad es de 100 kilómetros sobre hora, pero esto lo debemos de pasar o convertir al sistema internacional. Entonces sabemos que si la velocidad final es igual a 100 kilómetros sobre hora, al hacer la conversión lo multiplicamos por una hora, que equivale a 3.600 segundos. Entonces, retomando, sabemos que una hora es igual a 3.600 segundos por 1000 metros, que es igual a 1 kilómetro. Entonces, las horas se van con las horas, el kilómetro con el kilómetro, y multiplicamos y dividimos. Entonces multiplicamos 1000 por 1 por 100 y lo dividimos por 3600, que nos da el resultado de 27,8 metros sobre segundo. Este valor es su velocidad. Entonces, retomando nuestra ecuación de velocidad, reemplazamos que la velocidad es igual a 27,8 metros sobre segundo, es igual a 2,78 metros sobre segundo al cuadrado por t. Como el numeral B nos pide el tiempo en que se demoró, solo debemos de despejar la t de esta ecuación. Entonces quedaría así: 27,8 metros sobre segundo sobre 2,78 metros sobre segundo al cuadrado, igual a t. Hacemos la operación, los metros se van con los metros, este segundo se va con los segundos, y nos queda que t es igual a 10 segundos. Y así está listo nuestro numeral B. Para concluir con nuestra primera parte del problema, vamos a resolver el numeral C, que nos dicen qué distancia recorrió el camión después de los 10 segundos. Para eso solo vamos a tener que reemplazar 10 segundos en nuestra única variable, que es t. Entonces hacemos x de 10 segundos, que es igual a 50 metros más 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por 10 al cuadrado. Entonces tenemos que la posición después de 10 segundos va a ser igual a 50 metros más 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por 100. Hacemos las multiplicaciones y las divisiones, las multiplicaciones y la suma, y eso es igual a 189 metros. Es lo que ha recorrido el camión después de 10 segundos. Así terminamos la primera parte de nuestro ejercicio. Pasaremos a hacer las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Para la siguiente parte del ejercicio tenemos el siguiente enunciado. El camión Kamaz del Rally Dakar, con 1050 HP de potencia y 4000 newtons de torque, tiene una ecuación de posición en función del tiempo de x igual 50 metros más 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Dado
que el camión acelera de 0 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora en 10 segundos. Calcular. Numeral A. ¿Cuál es la gráfica de posición versus tiempo? Numeral B. ¿Cuál es la gráfica de velocidad versus tiempo? Numeral C. ¿Cuál es la gráfica de aceleración versus tiempo? Obtener las funciones necesarias mediante derivadas. Bueno, para esta segunda parte tenemos el numeral A, que debemos de realizar la gráfica de posición versus el tiempo. La gráfica de posición es 50 metros más 1,39 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, como nos lo dio el enunciado. Para hallar el primer punto que nos dio el enunciado es que tomamos el tiempo desde 0 hasta 10 y lo reemplazamos en nuestra ecuación. Para esto voy a hacer un solo ejemplo, porque para todos los tiempos se hace el mismo procedimiento. Entonces tenemos que solo reemplazar el tiempo. Entonces tenemos que la posición va a ser igual a 50 metros más 1,39 metros sobre segundo, y esto lo multiplicamos por 0, que es el primer tiempo. Entonces X va a ser igual a 50 metros, porque 1,39 por 0 es 0 y 50 metros más 0 es 50 metros. Entonces nos vamos de una vez a la gráfica que tenemos en el plano cartesiano, que en esta vez vamos a tomar hacia la dirección horizontal el tiempo y la dirección vertical la posición. Entonces miramos en nuestra tabla que el primer tiempo nos dio la primera posición nos dio 50 metros. Entonces nos posicionamos en t igual a 0 y subimos hasta 50, que es más o menos acá la mitad. Esta gráfica de una vez se puede asimilar como que es una parábola, porque si vemos los datos, la posición va aumentando mientras aumenta el tiempo. Entonces graficaré todos los puntos y mostraré la gráfica final. Aquí ya tengo lista la gráfica de la posición. Los puntos no son muy exactos porque siempre hay muchas cifras decimales, pero se asimila a una parábola. Empieza desde 50, empieza a subir hasta llegar a 189, que es su posición final. Listo el numeral A. Continuamos con el numeral B, el cual debemos hacer la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Sabemos desde la primera parte del ejercicio que para hallar la velocidad debemos de derivar la ecuación de la posición. Entonces al derivarla nos queda 2 por 1,34 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces, igual que en el punto de la posición, debemos de en la ecuación darle valores a la t, que es desde el 0 hasta el 10. Haré el primer punto con el 0. Entonces si hacemos b de 0 es igual a 2 por 1,34 metros sobre segundo al cuadrado por 0. Eso nos da que la velocidad en el primer tiempo, o sea 0, es 0. Como en el gráfico anterior de la primera parte, el vehículo estaba estacionado, o sea que no tenía velocidad inicial. Graficaré los demás puntos y mostraré la gráfica terminada. Al momento de graficar la ecuación nos da que es una ecuación lineal, porque
el exponente de nuestra t, o sea el tiempo, es 1 y nos da una línea recta. Con esto hemos concluido el numeral B. Sigue la aceleración. En el numeral C nos dicen cuál es la cuál es la gráfica de la aceleración versus el tiempo. Acá tenemos un caso especial porque al momento de derivar la velocidad, porque todo es una escala, derivamos la posición y nos da la velocidad, y derivamos la velocidad y obtenemos la aceleración. Al momento de derivar la velocidad nos da 2,1,39 metros sobre segundo al cuadrado por 1. ¿Por qué? Porque la derivada de la variable es 1. Entonces, la aceleración en cualquier instante del tiempo es igual a 2 por 1,39 es 2,78 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es en cualquier instante del tiempo porque la aceleración es constante, nos decía en el enunciado anterior. Entonces la aceleración siempre va a ser la misma, 2,78 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos da más o menos en 1, 2, nos da una línea recta. Vamos a hacer más o menos por acá. Nos indica que la aceleración en cualquier instante de tiempo es constante. Con esto damos por terminado el ejercicio.